Nunca imaginé que mi propia hija llegaría a mi casa pasada la medianoche, sosteniendo una barra de hierro como si estuviera lista para destruirlo todo. Los golpes contra la puerta eran tan fuertes que hicieron temblar toda la casa. Boom. 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 Me desperté sobresaltada. Miré el reloj. 12:02 de la madrugada. Pensé que alguien estaba intentando entrar por la fuerza. Pero entonces escuché una voz que me heló la sangre. Abre la puerta ahora mismo. Era mi hija. La misma niña que un día sostuve en mis brazos. Ahora estaba afuera gritando mi nombre con una barra de hierro en la mano. Durante meses había intentado quitarme el negocio que su padre y yo construimos con más de 30 años de sacrificios. Primero llegaron las mentiras. Después las amenazas. Luego los abogados. Y ahora. Había venido en plena madrugada para intimidarme una vez más. Mis manos comenzaron a temblar. Por un instante pensé que estaba completamente sola. Hasta que escuché una voz tranquila detrás de mí. Quédate detrás de mí. Yo abriré la puerta. Respiré profundamente. Porque la persona que acababa de hablar no era un vecino. No era un policía. Era el hombre que llevaba semanas preparando la caída de mi propia hija. Un investigador privado. Un abogado. Y el único que conocía toda la verdad. Abrió lentamente la puerta. En el instante en que mi hija levantó la vista y vio quién estaba de pie junto a mí, su rostro perdió todo el color. La barra de hierro cayó al suelo con un estruendo. En ese mismo segundo comprendió que ya era demasiado tarde. Todo lo que había planeado durante meses acababa de derrumbarse frente a sus propios ojos. Lo que ocurrió durante los siguientes minutos no solo destruyó su plan. También cambió nuestra familia para siempre. Medianoche violenta golpeando la puerta de mi casa. Mi propia hija estaba afuera gritándome que la abriera. Una llanta de hierro temblando en su mano. Estaba congelado de miedo hasta que una voz tranquila detrás de mí dijo, quédate detrás de mí. Tengo la puerta. Cuando finalmente lo abrí y ella vio quién estaba parado a mi lado, su rostro se puso pálido porque sabía que su plan para intimidarme había fracasado por completo. Pasaban 2 minutos de la medianoche cuando comenzaron los golpes. Sin golpes, del tipo que sacuden el marco y hacen que tu corazón salte a la garganta. Me senté en la cama, todavía medio dormida y confundida sobre lo que posiblemente podría estar sucediendo a esta hora. Entonces oí la voz. Era mi hija Emily, y me gritaba que abriera la puerta en este momento. Agarré mi bata y me dirigí hacia el pasillo temblando de piernas. A través de la ventana, la vislumbré bajo la luz del porche y se me cayó el estómago. Sostenía una llanta de hierro y la balanceaba contra la barandilla del porche como si quisiera destruir algo. Lo que ella no sabía era que esta no era la primera vez que intentaba asustarme para que le diera lo que quería. Durante el año pasado, Emily había estado tratando de obligarme a ceder el negocio de mi difunto esposo a ella y a su novio. Apareciendo con amenazas, apareciendo con abogados, apareciendo con tácticas de intimidación que habían empeorado cada mes. Había pasado semanas construyendo en silencio mi propio caso contra ella. Trabajar con personas que pudieran ayudarme a proteger lo que había pasado 30 años construyendo. Me quedé en el pasillo congelado por un momento, no por impotencia esta vez, sino porque finalmente entendí que esta noche era la noche en que dejé de tenerle miedo. Fue entonces cuando escuché a alguien detrás de mí. Una voz que había estado esperando para presentarle durante semanas. Quédate detrás de mí. Tengo la puerta. Era Daniel, un investigador privado y abogado familiar que había contratado en el momento en que me di cuenta de que Emily y su novio estaban falsificando documentos en silencio a mis espaldas para tratar de tomar el control de la empresa temprano. Se había estado quedando en mi habitación de invitados, revisando pruebas y preparando documentos que pondrían fin a su plan de forma permanente. Pasó junto a mí tranquilo y firme como un hombre que había estado esperando esta confrontación exacta. Él no se apresuró. Él no entró en pánico. Él mismo abrió la puerta.
En el momento en que Emily lo vio parado allí a mi lado, la llanta de hierro se le resbaló de la mano y golpeó el porche con un fuerte estruendo. Su rostro se puso pálido, más blanco de lo que jamás lo había visto, porque lo reconoció de inmediato en el juzgado, donde ya había comenzado a presentar documentos contra ella y su novio la semana anterior. Tartamudeó diciendo que esto no era lo que parecía, pero que ya era demasiado tarde para poner excusas. Daniel le informó con calma que los documentos falsificados que ella y su novio presentaron a la oficina del condado ya habían sido marcados, que la investigación de fraude estaba activa y que presentarse en mi casa en medio de la noche con un arma acababa de ser capturado en el nuevo sistema de seguridad que había instalado la semana anterior después de su última visita. Su plan para asustarme y silenciarme, en cambio, nos había dado la última prueba que necesitábamos. Dentro de un mes, la verdad salió a la luz pública. Emily y su novio enfrentaron serias consecuencias legales por el intento de falsificación. Y el negocio que había protegido durante 30 años permaneció exactamente donde pertenecía, a salvo en mis manos, completamente fuera de su alcance para siempre. A veces, las personas que intentaron asustarte para que te sometieras son las que terminan exponiéndose más. Esa visita de medianoche no fue el final de mi pieza. Fue el comienzo de todo. Emily pensó que venía a intimidar a una anciana asustada esa noche. En cambio, caminó directamente hacia la trampa que su propia codicia había construido, y se fue sin nada más que el sonido de su propia llanta golpeando el suelo. Algunas personas solo entienden las consecuencias cuando finalmente llegan a su propia puerta de entrada. Si esta historia te satisfizo, asegúrate de suscribirte al canal, comparte este vídeo con alguien que ame una buena historia de justicia y deja un comentario a continuación diciéndome si viste venir el giro.